Muchísimas gracias, muy buenas noches y muchísimas gracias por la espera, unos retrasos debido a unos imprevistos y agradezco la paciencia. Bueno, vamos a dar inicio al trabajo de hoy, que va a ser tocar la normativa de los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio que se trabajan en sede administrativa. Y como podemos ver en esta primera diapositiva que tenemos un cuadro bastante completo respecto de lo que significa o cómo está diseñado el proceso de prescripción en las distintas entidades públicas que tienen a su cargo esta función como una manera del saneamiento de la propiedad, determinada propiedad que se encuentra dentro de las competencias de estas entidades. Entonces, al margen de la prescripción judicial y de la prescripción notarial, ¿no es cierto? En sede administrativa también tenemos esta cantidad de normas y de entidades que están a cargo de los procedimientos y queremos hacer también mención de que existe una normativa que establece una competencia para ejecutar procesos de prescripción que la tiene SUNARP y para predios que tienen y que ingresaron a la vida registral, pero que lamentablemente no existe una normativa específica para que este procedimiento de prescripción se dé, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el ámbito de la prescripción, sigue los mismos lineamientos y las mismas características que se exigen en el artículo 950 del Código Civil. Esto es la posesión pacífica pública, ¿no?, de carácter permanente, calidad de titulares, en calidad de propietarios, por el plazo que establece la ley, que puede ser 10 años y en el caso de lo rural, por ejemplo, 5 años, ¿no? Siguen la misma dinámica, pero las funcionalidades que tienen estos procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en sede administrativa juntan o cumplen actividades tanto para el saneamiento y de la declaración de la propiedad como para el saneamiento propiamente dicho técnico de lo que viene a ser la propiedad que se va a prescribir. Están ligados intrínsecamente a procedimientos, en este caso, de formalización de la propiedad rural, de formalización de la propiedad informal, en el caso de saneamiento de tugurios. Por ejemplo, para la formalización de posesiones informales o de predios informales, ¿no?, tenemos a la municipalidad provincial y tenemos que desarrolla este procedimiento con los mismos marcos del Decreto Supremo 006 y el Decreto Supremo 002. El ámbito de intervención es solamente para predios urbanos, para posesiones informales, ¿no?, que se asientan o se han determinado que se asientan sobre propiedad particular. El procedimiento puede ser matriz, o sea, dirigido a una posesión completa, a un pueblo completo, o individual cuando estamos hablando de lotes que se encuentran dentro de pueblos que hayan estado en propiedad privada o hayan estado ya en propiedad estatal, pero que ya aparecen individualmente registrados y titulados a favor de un tercero, y sobre el cual alguien que ejerce la posesión quiere o pretende solicitar la prescripción de esos lotes en particular, ¿no? Luego tenemos el caso de la ley 29.415, que es la ley de tugurios. En el caso de esta ley de tugurios se estableció en el reglamento que como uno de los procedimientos para declarar la prescripción, o sea, sanear los terrenos en los cuales se encontraba el predio que se encuentra tugurizado, que ha sido calificado, catalogado como tugurio, ¿no es cierto?, se establece pues un procedimiento de prescripción. Acuérdense que esta ley incorpora también otro tipo de procedimientos como es la declaración de abandono y que se desarrolla en el Decreto Supremo 011-2010, vivienda. En este caso, en estos dos primeros casos, las competencias van a ser de las municipalidades provinciales. En el caso de COFOPRI, que también ejerce obviamente el trabajo de formalización de los predios con vocación urbana, ¿no?, predios informales, igualmente tiene la misma base legal que la municipalidad. ¿Por qué? Porque ambos son órganos o entes formalizadores, ¿no?, sobre todo con la última modificatoria que hubo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en donde ya no solo se refiere inclusive a las municipalidades provinciales, sino también a las municipalidades distritales,
quienes pueden ejercer los procedimientos de formalización de la propiedad. Para el caso de COFOPRI, igual ejecuta un procedimiento que puede ser integral o masivo, ¿no? O de carácter individual. En el caso de COFOPRI es muy claro y muy transparente que sus procedimientos se van a iniciar de oficio, mientras que en el caso de la intervención municipal tiene la posibilidad de la potestad de que sus procedimientos se inicien a instancia de parte, es decir, a petición. Ahora, los procedimientos de prescripción que se llevan a cabo tanto en el caso de las municipalidades como COFOPRI tienen pues como característica ejecutar conjuntamente el saneamiento. En el caso de lo que es la ley de tugurios, van a ejecutar el saneamiento, pero como decir, como un espacio de declaración específica, después continuar con los procesos de renovación urbana. Y en el caso de lo que son los predios rurales, tenemos a los gobiernos regionales que en el ámbito de los procedimientos de formalización de la propiedad rural, pues ejecutan también procedimientos de prescripción. Y a diferencia de los otros procedimientos que se desarrollan en sede administrativa y para predios urbanos, los de predios rurales van a exigir solamente 5 años de antigüedad para que se pueda acreditar el tiempo que exige la ley para declarar la propiedad de las personas, los titulares que están involucrados en el proceso. El legislador, cuando amplía la competencia o establece una competencia de que se ejecuten estos procedimientos dentro de sede administrativa, piensa de que son unas formas de agilizar la intervención de estas entidades a través de los procesos de formalización que enfrentaban y poder tener en el marco de un marco de herramientas que permita avanzar con los procesos formalizadores. Para el caso de la propiedad rural y para el caso de la propiedad urbana, van a establecerse entonces mecanismos que conjuntamente con el mismo proceso de prescripción van a sanear también los predios sobre los cuales se va a intervenir. Esto significa, ¿no es cierto?, que tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos rurales, los gobiernos regionales, COFOPRI o las municipalidades están prácticamente obligadas a ejecutar estos procedimientos, no como tradicionalmente se realizan en el Poder Judicial o ante las notarías, donde solamente hay una declaración y solamente para la declaración de titularidad, sino que están enmarcados, amarrados, diseñados para que se realicen conjuntamente con procesos de saneamiento, es decir, de determinación o limitación de áreas, de linderos, ¿no?, de identificación de titularidades para toda la posesión informal, en el caso, por ejemplo, del urbano, o de cada uno de los individuos. Y son procedimientos que también se pueden iniciar de oficio y que también pueden tener el carácter de masivos, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de los ámbitos rurales se trabaja por estos procedimientos identificando junto con lo que es la programación de las unidades territoriales donde se va a hacer la formalización, identificarse áreas de propiedad privada donde existen parcelas que requieren estos procedimientos, pues estos se van a trabajar juntamente con los procesos o con los demás predios que inclusive pueden estar en propiedad estatal, pero que se trabajan en bloque, en globo, es decir, a partir de una campaña que la misma entidad formalizadora es la que va a generar o trabajar. Para el caso de lo que es la formalización urbana, entonces el procedimiento también va a estar amarrado a que el proceso de formalización se dé inicio y sea viable que se realice para que la declaración pueda ser viable. En el ámbito rural, el marco normativo que señala este procedimiento se lo asigna a los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, a través de la ley 31145 y el reglamento en el decreto supremo 014-2022 vivienda, perdón, ahí el número está errado, para que puedan ejecutarse los procedimientos tanto de formalización en propiedad estatal como los de formalización en propiedad privada, y en este caso en particular de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. Pero el diseño normativo, como les estaba señalando, el diseño normativo que se va a utilizar prácticamente, cambiando algunos detalles, va a ser el mismo procedimiento que se estableció en el decreto legislativo 667, que es el decreto legislativo
con el cual se crea el proyecto especial de titulación de tierras. Y pese que han transcurrido algunas otras entidades, entre ellas también para que se ejecute el proceso de formalización de la propiedad rural, van a seguir básicamente la misma metodología. Digamos que después de la intervención de COFOPE en el histórico de entidades encargadas de la formalización rural, van a incorporar, por ejemplo, la dinámica de trabajo en brigadas, la dinámica de trabajo de diagnóstico, que no era tan fuerte en la época del proyecto especial de titulación de tierras, pero que sí va a seguir la dinámica que tiene que ver con trabajos masivos, con barridos que se hacen de acuerdo a los vuelos fotogramétricos, a la determinación de las áreas territoriales que se van a trabajar, las visitas previas de los grupos de trabajo que tienen que realizar el trabajo técnico de campo con el levantamiento de las parcelas, los puntos, etcétera, para llegar a un procedimiento de formalización rural en el que también el tema de la protección adquisitiva de dominio. Entonces, la formalización rural que establece o que diseña actualmente el Decreto Supremo 014-2022 MIDAGRI, ¿no? Es un procedimiento que está diseñado para acreditar la propiedad de quien ejerce la explotación económica del predio, ¿no? Y es un procedimiento que se ejecuta de manera masiva y progresiva, pero tiene obviamente también una incorporación que cuando ha pasado ya el trabajo masivo de los espacios territoriales a los cuales se ha diseñado trabajar en determinado momento, en determinada campaña por parte del gobierno regional, pues queda de alguna manera liberado después de las intervenciones de oficio, que son masivas, para que los predios que quedaron pendientes de formalizarse y que están sobre propiedad privada puedan solicitar a pedido de parte, que es la habilitación de un procedimiento a pedido de parte de carácter individual para determinados predios, ¿no? Entonces, el Decreto Supremo se pone en dos escenarios: el escenario de formalización, que es masiva y de oficio, y el escenario en que la formalización ya pasó, culminó las etapas de la masividad y del impulso de oficio, y que queda a merced ya de de lo que invoque el titular que quiere presentar este procedimiento, ¿no? Para que sea declarado ya como o sea, trabajado como una solicitud a petición de parte con los plazos establecidos, y en donde también se va a realizar pues un procedimiento que se declare la propiedad y que se haga también a su vez el saneamiento técnico del predio. Los requisitos de esta declaración de propiedad por prescripción adquisitiva en el ámbito rural nos exigen, igual que en el procedimiento judicial o igual que en el procedimiento notarial, que la posesión sea directa, continua, pública, ¿no? Y nos pide un plazo de 5 años. Esa es la gran diferencia para la prescripción adquisitiva en general y en lo administrativo respecto de la formalización de predios urbanos, en donde se está solicitando de que solamente sean 5 años, es decir, el plazo equivalente a lo que es la prescripción corta en sede judicial, se active solamente en el ámbito rural. Las consideraciones que el legislador ha tenido para establecer estos plazos tan cortos jalan desde la emisión del decreto legislativo 667, o sea que hay un mantenimiento en este diseño de exigencia de solamente 5 años. Y ahí habría que precisar pues que básicamente se está tomando como referencia lo que existía en ese decreto legislativo, que inclusive permitía inscribir la posesión de predios rurales, a diferencia de cualquier otro predio, autorizaba al registro predial urbano en aquel entonces existente a que cualquier ciudadano que ejerciera la posesión de un predio rural, con las acreditaciones que emitían los órganos competentes de las direcciones regionales agrarias, pudieran solicitar la inscripción de su posesión ante el registro predial. Generaban probablemente una inmatriculación, y lo que continuaba era una inscripción de algo bastante sui generis que a la fecha no existe, ¿no? Pero que básicamente toma un poco el ejemplo o el diseño de ese momento normativo, y que lo va a manteniendo este plazo de 5 años. La posesión pacífica definitivamente nos implica de que no deben haber
perturbaciones a este derecho de posesión, igual que en sede notarial, igual que en sede judicial. Sin embargo, ¿no es cierto?, también nos habla de plazos, de que si la posesión se origina de forma violenta, pero que el plazo prescriptorio se ha computado desde la cesación de los hechos violentos que fueron originarios a esta posesión, pues se cumplirá el plazo sin que necesariamente haya un vicio, porque originariamente y antes de que no el plazo previsto, ¿no?, haya sido de carácter violento. La posesión pública como propietario, que debe ser reconocida por la colectividad, y el poseedor debe comportarse respecto al predio rústico como lo haría el propietario. O sea, ahí no hay mayor duda. Entonces, este titular de carácter rural va a tener probablemente estar dentro del padrón de regantes, estar asignado con la cantidad de agua correspondiente, pagará los derechos de canon de agua, establecerá o se estará dentro o incorporado en el catastro rural, pagará el impuesto predial respecto del predio correspondiente y todos los derechos que se tienen respecto a la producción agrícola, ¿no?, que lo identifican como el titular indubitable de este territorio, ¿no? Si se hace la precisión en este marco normativo, un momentito, por favor. Gracias. Sí se hace la precisión en este marco normativo que los arrendatarios, los comodatarios, los usufructuarios, cualquier otra modalidad contractual que haya respecto a cómo he obtenido la posesión en el terreno, afecta necesariamente el cumplimiento de esta condición de propietario. Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado también, porque en la vida rural podemos encontrar muchas veces figuras contractuales como el anticresis, ¿no?, como en otras partes podrían decirle el año muerto y cosas similares o jergas que ya se establecen en la vida rural, que informan de que no necesariamente quien ejerce actualmente la producción en el predio, quien se advertiría como titular del predio, no necesariamente es el que tiene hecho sobre el mismo, porque pueden haber algún tipo de contrato que puede ser verbal o que puede ser por escrito y que podría estar afectando esta imagen de propiedad de titular con carácter de propiedad que debería tener para la prescripción. Las pruebas principales que nos va a hablar el reglamento, ¿no es cierto?, puede ser la declaración jurada de todos los colindantes o de 6 vecinos de la misma localidad, que ese es un modelo que sí se va de alguna manera a mantener del 667 y que tiene mucha también similitud con los procedimientos de formalización urbana. La declaración jurada de los comités o organizaciones representativas de las juntas agrarias, etcétera, ¿no? La declaración de junta de usuarios respectivos, certificados de uso de agua, constancias de posesión expedidas por las direcciones agrarias, en fin, una cantidad de información que puede ser presentada y que debe ser presentada en copias simples, ¿no? Luego hay pruebas complementarias, como alguna prueba principal que se debe acompañar de cualquier otro documento complementario, como la declaración del impuesto predial, los documentos de transferencia de posesión, las inspecciones judiciales, en fin, cualquier otra prueba. Entonces, pruebas principales y pruebas secundarias. En las pruebas principales no deben fallar. La idea es de que este conjunto probatorio dé certeza, dé fehaciencia a la administración de que efectivamente se cumple con los requisitos de posesión y de características de titularidad como propietario del predio que se pretende prescribir, ¿no? Ahora, la calificación de las pruebas, ¿no?, se tiene en cuenta las áreas contenidas en los certificados, porque muchas veces podemos encontrar que la forma de un predio rural difiere mucho de lo que viene a ser la data que se encuentra incluida en, por ejemplo, la posesión. Entonces pueden haber discrepancias, puede ser que el predio ha crecido porque se expandió hacia un área que antes era eriaza,
pero que se ha incorporado o pudo haber habido una invasión de áreas o una adscripción por compra, ¿no? de la otra sección de terreno aledaño o colindante, ¿no? Para que se tengan también en referencia de que haya concordancia entre el área que se está ocupando y los documentos probatorios que se están presentando. Ahí, efectivamente, igual que en la prescripción notarial y en la judicial sobre todo, hay una presunción de continuidad, ¿no? Quien se presume, quien está poseyendo, demuestra haber poseído desde el inicio y prueba con documentos probatorios que está poseyendo a la actualidad, se presume que está poseyendo, pues, en el transcurso de todo el tiempo que se exige, que en este caso son de los 5 años, para que pueda comprobarse. No es necesario presentar todo el grueso de documentación, sino la primera, la última, que sean las más contundentes para poder evaluar ese cumplimiento del plazo. La suma de plazos posesorios, ¿no es cierto?, que puede ser que lo adquiere de un poseedor anterior al cual puede acreditar con esa compraventa con algún tipo de documento y puede sumar el plazo posesorio del posesionario anterior. Y la adquisición de pleno derecho, que es, la declaración que se va a hacer es de una declaración de pleno derecho por haber comprobado el transcurso y el cumplimiento de los requisitos que establece el propio procedimiento. Esta etapa de procedimientos de la formalización rural para la inscripción adquisitiva de dominio, como les decía, tiene aparejado, lleva intrínsecamente la necesidad de ejecutar el proceso de saneamiento del predio. Esto no va a ocurrir en sede judicial, esto no va a ocurrir en sede el notario y el juez allí solamente se encargan de revisar los medios probatorios que presentan las partes respecto a un predio y sobre él revisar el cumplimiento de los requisitos de la prescripción. En cambio, en estos procedimientos administrativos, las entidades tienen a su cargo, pues, el trabajo de formalizar, además, los predios sobre los cuales se están presentando las situaciones. Entonces, tiene que haber una determinación y diagnóstico respecto tanto de la unidad territorial, o sea, digamos, del valle sobre el cual se ha programado ejecutar la formalización de todas las parcelas rurales sobre las cuales se va a trabajar, ¿no? Y de esta unidad territorial se pasa a hacer una identificación de cuáles son los predios previamente que podrían estar sujetos a un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Esto cómo lo hace la entidad formalizadora rural? Básicamente con una evaluación o superposición de información cartográfica, información registral, información que va a superponer entre lo que tiene ya programado como un valle. Por ejemplo, se le superpone todas las propiedades privadas que hayan sido reportadas por registros públicos, por eso tienen también una cobertura de gratuidad de la solicitud de información registral, ¿no? Para que pueda haber una superposición de esta información y determinar qué parcelas podrían estar involucradas en propiedades particulares y que necesitan formalizarse a través del procedimiento de prescripción. También va a incorporar un proceso, una etapa de promoción y levantamiento catastral en donde pues se realiza trabajos en campo para informar que la entidad formalizadora va a intervenir en la zona, ¿no es cierto?, que va a hacer un levantamiento catastral, es decir, va a tomar todos los datos técnicos, además de la información de quién es el conductor del predio, la calidad de este conductor, los documentos que presentaría, el tiempo, el tipo de producción agrícola, o si el terreno está en secano, o si el terreno está en descanso, o se dedica a hacer solamente tema de pastos, en fin, o sea, todas las dinámicas que se establecen en un levantamiento catastral. Luego hay una elaboración e información y calificación ya específicamente de la documentación que se levanta en campo y en los casos donde están asentados sobre propiedad privada, si hay cumplimiento de los requisitos para ser declarados propietarios por prescripción adquisitiva. Entonces,
Primero va a ser la información que se elabora gráficamente. Los planos se precisan de los certificados de información catastral y luego se evalúa la documentación que se ha presentado por cada uno de los titulares para verificar si cumplen o no los requisitos técnicamente de la titularidad por prescripción. Y luego tenemos la anotación de la notificación y de la resolución, que significa que cuando estamos ejecutando el procedimiento de formalización rural en estos ámbitos que ya hemos determinado que es de propiedad privada, se realiza una anotación preventiva ante registros públicos en los casos de que existen estas previos procedimientos que se entiende que van a tener una prognosis positiva de declararse la propiedad, se inscriben para hacer una publicación general. Se notifica al propietario o al propietario identificado dentro de las acciones de formalización que se han realizado, ¿no? Para que, si es que hay oposición o no haya oposición, se pueda ejecutar la emisión ya de no solamente la inscripción de los certificados de declaración de propiedad, que no es otra cosa símil del título de propiedad, solamente que en este caso es o emitir resoluciones o emitir los certificados correspondientes. El levantamiento catastral y el empadronamiento tiene por finalidad hacer un levantamiento simultáneo entre la parte técnica y la condición de titularidad que se ejerce en el predio. Se identifica al poseedor, como en cada uno de los predios que ocupan, y tiene que precisar exactamente cuál es la condición, cómo lo hace, con una copropiedad, una coposesión, con una posesión por una sociedad conyugal, en fin, todas las características que tengan para que pueda hacer una declaración certera, no solamente a una persona, sino a las personas que ejercen la posesión sobre el predio, ¿no? Y la documentación probatoria, obviamente, es la que se presenta en este momento del trabajo, que implica definitivamente de que la persona, los ciudadanos que están involucrados en esta gran unidad, actividades del organismo de administración rural, pues puedan entregar toda la documentación y toda la información que tengan a la mano para que puedan pasar airosamente los procedimientos de formalización. La calificación y anotación preventiva, tenemos el informe de preevaluación, la anotación preventiva que ya les había mencionado, la calificación de la documentación y el informe de calificación. Entonces, son diseños que nos permiten entender de que la actividad necesariamente formalizadora implica como parte de su desarrollo la declaración de propiedad, porque al no estar en propiedad estatal, no está el Estado en capacidad de otorgar un título, de hacer una adjudicación directa, porque no está actuando sobre propiedad que le pertenezca. Al ser de un tercero, protege al administrado en este sentido y impulsa un procedimiento de prescripción adquisitiva para lograr que quien es el titular del predio, el conductor del predio, quien tiene la calidad de propietario, pues pueda ser declarado por este procedimiento. En este caso resulta un procedimiento masivo. Como les había mencionado, una vez culminado el procedimiento masivo y habiendo establecido, pasando los requisitos que establece el reglamento, ya quedan liberados cada uno de los que no pudieron ser trabajados en este procedimiento masivo, para solicitar su procedimiento de carácter individual, o inclusive habiendo pasado ya por una prescripción, por un procedimiento de formalización en propiedad estatal y ya haberse entregado los títulos de propiedad correspondientes, habiendo pasado una cantidad de años, a lo mejor se debe tener una situación en la que se ha dejado de inscribir las transferencias sucesivas y el último adquiriente pues no encuentra una mejor manera que solicitar una prescripción en ámbito rural, ¿no? El procedimiento también la posibilidad, ¿no es cierto?, aparte de las notificaciones que tiene que ver al propietario, como la notificación por carteles, la posibilidad de que presenten oposición.
La oposición obviamente está también dirigida a cuestionar el cumplimiento de los requisitos, no a decir, y eso lo recalco porque muchas veces los escritos presentados por los propietarios, tanto registrales como no registrales, inciden en que soy propietario y no me pueden quitar la propiedad, cuando sabemos que el objetivo de la prescripción va a ser justamente declarar a un nuevo propietario porque éste se ha configurado por el cumplimiento del plazo y las características que se exigen para esta posesión. De allí que la oposición al procedimiento es un elemento clave en que, digamos, los propietarios van a tener para enfrentar este procedimiento, pero solamente si en realidad podrían desvirtuar algún cumplimiento de alguno de los requisitos de la prescripción, pues tendrán el requisito necesario. De otra manera, no habría posibilidad. Vamos a entrar a un breve receso y estamos retornando. Bien, entonces continuando, debemos recordar que estas resoluciones administrativas para lo que es el ámbito rural y se va a repetir en los ámbitos también de formalización urbana, es que la resolución es declarativa, ¿correcto? Hay una emisión de certificados, que es el símil al título de propiedad en el caso del urbano, ¿no? Hay una emisión de certificados donde se precisa, pues, de que se ha llevado a cabo el procedimiento y que ha salido favorable a la persona que se consigne en el certificado, persona o personas, ¿no? Hay una cancelación de cargas que puedan haberse estado inscritas previamente, hay anotaciones de correlación y hay una inscripción registral que se gestiona ante el registro de predios, ¿no? Las actuaciones, las etapas, en caso de que no se haya interpuesto pues la oposición, en caso de que la oposición haya salido denegada, ¿no? Que no haya tenido al amparo, ¿no? Pueden ser las resoluciones apeladas definitivamente, pero la resolución firme, ¿no? Hace o habilita para la emisión de los certificados. Entonces, se cumple la dinámica, se cumple el objetivo del proceso de formalización rural con haciendo toda la parte técnica de formalización y declarando, en el caso de los predios asentados sobre propiedad privada, pues cumpliendo la declaración en favor del titular que ha reunido los requisitos necesarios para ser declarado propietario, ¿no? El procedimiento a petición de parte, como les había mencionado, hay una presentación de solicitud, o sea, se libera de alguna forma, termina el procedimiento matriz y a todos los predios que quedaron pendientes o que por alguna razón en su momento no lograron presentar medios probatorios adecuados, ¿no? Pueden hacer una presentación de solicitud con los pagos correspondientes, mientras que el proceso masivo es un procedimiento que debería estar coberturado por el servicio de gratuidad absoluta. Lamentablemente no todos los gobiernos regionales lo ejecutan de esa manera. En los procedimientos a petición de parte ya hay la necesidad de cubrir los gastos administrativos que demande el procedimiento mismo. Entonces, la presentación de solicitud va a involucrar, además de toda la presentación de los documentos necesarios, ¿no? Que haya necesariamente el pago de derechos administrativos, ¿no? Este trabajo, esta solicitud se presenta y se verifica y se hace un diagnóstico del predio, de cómo se está presentando, sobre todo por el tema de áreas que en su momento habíamos comentado, ¿no es cierto? Y del cumplimiento o la verificación que haya, ¿no? Luego viene una inspección y calificación. La inspección, como también en el proceso masivo, implica ir a campo a fin de verificar y corroborar con los colindantes, sobre todo, si efectivamente se tiene la certeza de que quien solicita, en este caso la prescripción, realmente es el titular del predio, ¿no? Y luego una resolución y la inscripción correspondiente. Entonces, hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, de que este procedimiento no es un procedimiento sencillo, puede ser un procedimiento algo caro, ¿no es cierto?, en donde la carga de la prueba respecto a los planos ya no los va a realizar la entidad formalizadora, sino que en este caso va a ser una tramitación absolutamente individual por parte de quien solicita el pedido. Entonces, si con el proceso masivo se gestionaban, por ejemplo, emisión de determinados documentos,
con el proceso individual, cada uno de los ciudadanos es el que va a tener que acreditar tanto su requisito principal, su documento principal, como su documento secundario para acreditar la certeza del tipo de posesión que está realizando, ¿no? Entonces, acá con un gráfico podemos ver que este procedimiento administrativo, ¿no?, que lleva a cabo los gobiernos regionales, pues tiene que haber una, digamos, dinámica de identificación de qué es lo que está pasando en el ámbito de la unidad territorial que van a trabajar. Y entonces, entre la información que incluye también la información inscrita, ¿no es cierto?, van a trabajar todo lo que es la información que puedan existir de predios arqueológicos, de zonas de amortiguamiento, de áreas naturales, de propiedad no inscrita, de propiedad inscrita, de concesiones mineras, de sitios arqueológicos, de posibles o potenciales zonas de riesgo o zonas de riesgo declaradas, ¿no es cierto?, inclusive las áreas urbanas. Y sobre eso van a delimitar su actuación. Por eso es de que, a diferencia de lo que es lo notarial y lo judicial, las entidades a cargo de los procedimientos de prescripción están obligadas a hacer toda una investigación del territorio a fin de determinar dónde voy a trabajar predios de formalización en propiedad estatal, dónde voy a trabajar predios de formalización en propiedad privada, y si alguno de estos predios, tanto en estatal como en propiedad privada, se encuentran afectos a situaciones en donde la ley no me va a permitir hacer una regularización a través de procesos de formalización. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo solamente quiero que me declaren como propietario, aun cuando el área está afectada por alguna otra situación, esto no se va a poder generar, porque las limitaciones normativas que tienen los diseños de procesos de formalización impiden que vaya la declaración de prescripción por un lado o ajena a lo que es la formalización propiamente de los predios. Para digamos, las acciones que tienen a cargo las entidades formalizadoras, debe tenerse en consideración que no están trabajando procedimientos chiquitos, son procedimientos enormes, tienen carácter muchas veces de masivos, tienen carácter en donde deberían trabajarse con brigadas o con grupos de trabajo para que puedan barrer toda una gran localidad. Pueden abarcar un distrito, pueden abarcar 2 distritos o pueden abarcar por secciones de valle dentro de determinada jurisdicción. Entonces, el trabajo que tiene un gobierno regional para ejecutar el proceso de formalización rural es un trabajo bastante grande, es un trabajo bastante arduo, en el que tienen que ser lo suficientemente cautos como para hacer las determinaciones, las investigaciones y las precisiones para intervenir de una u otra manera, tratándose de propiedad estatal o propiedad privada. Acá los extractos de los artículos de lo que es el reglamento, ¿no? El PAD rural de oficio o el masivo, ¿no es cierto? Es masivo porque barre una cantidad impresionante de predios aledaños, ¿no es cierto? Y los que se van a cumplir todos estos pasos que están establecidos en el artículo 54 del reglamento ya citado, ¿no? Entonces, identificar a la persona, identificar el predio, si está destinado a una actividad agrícola o a una actividad pecuaria, ¿no? Y que la condición de posesionario va a hacer que se convierta en un propietario, ¿no? Y el PAD rural de parte, que está establecido los requisitos, las etapas en el artículo 65, que tiene que ver con la presentación de la solicitud y todo lo que hemos mencionado en las láminas anteriores. Ahora vamos a entrar en lo que es las intervenciones de procedimientos administrativos de prescripción adquisitiva en sede administrativa, pero destinados a la formalización predial urbana, en los ámbitos en donde se trabajan o por posesiones informales, ¿no?, o de lotes individuales. Pero por excelencia el trabajo de las entidades formalizadoras en el ámbito urbano
se ha desarrollado por posesiones informales, quiere decir por pueblos. La posesión informal no es otra cosa que un pueblo determinado, ¿no es cierto?, en donde se ha incorporado, se ha señalado de que la entidad formalizadora va a entrar a sanear esa ocupación, la va a incorporar a la vida urbana y a su vez va a otorgar derechos de propiedad o regularizar o declarar los derechos de propiedad que se hayan podido constituir, sea porque se ha establecido un tracto sucesivo o porque la posesión está en propiedad privada y es necesario ejecutar un procedimiento prescriptorio, ¿no?, porque se cumplen los requisitos de ley para que pueda llegarse a entregar después títulos individuales de cada uno de los lotes que conforman esta posesión. Tenemos que el procedimiento actualmente vigente para las posesiones informales es el Decreto Supremo 002/2021 Vivienda, ¿no?, que establece un procedimiento que es un procedimiento bastante sui generis. Es un procedimiento de prescripción, es un procedimiento especial de prescripción y regularización de propiedad, ¿no? Y tiene que estar y se está dirigido a posesiones informales que están asentadas sobre propiedad privada. Las exigencias para este procedimiento es igual, es un procedimiento gratuito, se impulsa de oficio, pero si bien es gratuito y se impulsa de oficio, sí se requiere la presentación de una solicitud y está también amarrado no a que camine el procedimiento de declaración por sí mismo, sino que está amarrado a que se ejecuten viabilidades del proceso de formalización, que un diagnóstico técnico legal nos diga si es viable o en su defecto que se verifique que no se encuentren afectados por las limitaciones que la ley establece donde no puede haber formalización. Y el plazo que sí va a continuarse y que se va a corroborar y que es muy similar al de sede notarial y al de sede judicial es el plazo de 10 años, ¿no? La formalización predial urbana invoca o implica que el plazo que se vaya a acreditar no sea menos de 10 años. Las entidades competentes actualmente para ejecutar este procedimiento de prescripción adquisitiva, en todo caso, está siendo por el Gobierno Nacional COFOPRI y por los gobiernos subnacionales, para el caso de la propiedad urbana, la municipalidad de carácter provincial, pero también las municipalidades distritales. Y esto, como les había mencionado, porque se modificó la Ley Orgánica de Municipalidades para ampliar la competencia de formalización o saneamiento físico-legal en favor de todas las municipalidades distritales del país, con las excepciones que establece la ley, es decir, distritos donde haya conflictos territoriales, los distritos pertenecientes a Lima metropolitana, ¿no? Y los distritos que sean capital de departamento, ¿correcto? Entonces, las competencias que se establecen para estas actividades están básicamente en estas entidades, en COFOPRI y en las municipalidades. COFOPRI declara la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no es cierto? Tiene esta facultad ya claramente establecida en el artículo 10 de la ley 31056. Antes, para poder incorporar este procedimiento, COFOPRI tenía que ejecutar o suscribir convenios de delegación de competencias que podían hacerle las municipalidades para que él pueda realizar el procedimiento de prescripción. Pero ahora ya no es necesario porque este artículo 10 le da la facultad de poder ejecutarlo mientras que sin que se afecte, digamos, la competencia municipal al respecto, ¿no? Y las municipalidades provinciales, porque administrativamente, pues, estos procedimientos son de carácter masivo, a favor de los posesionarios, ¿no? Para poder emitir los títulos de propiedad. Y su competencia está tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en la Ley 28687, que es la ley de desarrollo de la ley de formalización de la propiedad informal, que es la que define la competencia o desarrolla la competencia municipal establecida en el artículo 79 de la LOM para que se ejecute el saneamiento y entre ellos el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Los requisitos para este tipo de procedimiento, igual que en los otros procedimientos anteriores, es una posesión continua, una posesión pacífica, una posesión pública por el plazo de los 10 años y obviamente con
el carácter de ser también que esta posesión se ejerza como titular del predio, ¿no? La valoración de los medios probatorios y presunciones, hay igualmente una valoración conjunta de los predios, ¿no? Cuando estamos hablando de valoración conjunta nos referimos, por ejemplo, estamos frente a un pueblo determinado, a una posesión determinada, y resulta que solamente, digamos, una cantidad de pobladores, porque ustedes saben que las dinámicas, sobre todo de ocupación informal, son muy sui generis, no es que todos entran a ocupar el pueblo en el mismo día y en la misma fecha, sino que las dinámicas urbanas y sobre todo de ocupación informal de suelos implica, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una nueva conformación de estas ocupaciones con fines de vivienda, generalmente hay un manzaneo determinado y ese manzaneo básicamente tiene un primer gran asentamiento. Imaginemos que es un pueblo de 50 manzanas. Bueno, las primeras que se van a asentar son algunas manzanas que pueden ser 20 o 25 y con el transcurso del tiempo las zonas aledañas a esa primera conformación, a ese primer asentamiento del pueblo, pues pueden irse ampliando. Entonces, unas tendrán mayor tiempo de ocupación y otras tendrán menos tiempo de ocupación. Pero cuando se señala que hay una valoración conjunta, significa que en los casos de estas intervenciones de pueblos para formalizar pueblos por el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, van a valorarse en conjunto. Primero, que todos ejercen la posesión. Las 50 manzanas ejercen la posesión. Y que es de estas 50 manzanas, muchas de estas manzanas que pueden estar inclusive disgregadas, que actualmente es lo que sucede, ¿no? Sí cuentan con la antigüedad porque varios de sus ocupantes pues tienen esa antigüedad de ley y son ellos los que van a hacer que pueda superarse el acreditar los 10 años de antigüedad en la ocupación. Es más, a veces muchas posesiones informales se presentan al proceso de formalización a sabiendas que ya están en propiedad privada, no solamente con el cumplimiento de los 10 años, sino sobre todo con un cumplimiento de 20, 30 o 40 años. Entonces, pero sí se acredita que hay algunos que no necesariamente tienen todo el tiempo de antigüedad. Por eso es que cuando se habla de valoración conjunta, se refiere a eso. La antigüedad de unos puede servir para complementar lo que no se puede acreditar de antigüedad en otros, justamente porque en la conceptualización se tiene en consideración la dinámica de ocupación de suelo informal. Luego tienes la presunción de continuidad, o sea, igual que en el procedimiento rural, si quien está poseyendo prueba que ha poseído anteriormente, se presume que ha poseído en el tiempo intermedio. Por eso es que los medios probatorios no necesariamente van a exigir acreditar la posesión en el periodo intermedio, porque son 10 años de documentación, y bastaría entre las más antiguas y las más actuales para verificar el cumplimiento del plazo, ¿no? Igualmente, la suma de plazos posesorios. Puedo acreditar mi tiempo de antigüedad de la ocupación porque adquirí el predio de alguien que anteriormente estuvo ocupándolo también en calidad de posesionario, pues puedo hacer esa acreditación para completar el tiempo necesario. El procedimiento integral y simplificado, ¿no es cierto?, que establece o desarrolla este Decreto Supremo 002-2021 Vivienda, nos señala que tiene que haber, este es un proceso masivo, es un procedimiento que se establece para que la entidad formalizadora lo ha programado, lo ha determinado ingresar, ¿no es cierto?, y hay una primera gran calificación de lo que viene a ser una presentación de solicitud. Entonces, como les había mencionado, son procedimientos de oficio, pero que sí exigen una presentación de solicitud, ¿no? Y este cumplimiento, si en caso se incumplen esta solicitud con la presentación de algunos de requisitos, les dan un plazo para que puedan subsanar. Luego de eso va a ejecutarse un diagnóstico técnico legal, que es el conjunto de procedimientos
tanto técnicos como legales, que hace la entidad formalizadora a través de las brigadas correspondientes para analizar si el proceso de formalización es viable, es decir, si es que el pueblo que se está formalizando tiene o no está afectado por zonas arqueológicas o por zonas de riesgo o por zonas de cercanía a algún acuífero o porque no tiene cables de alta tensión que estén cruzando algunas de las manzanas. Las diferentes situaciones en donde no se permite el proceso de formalización, ¿no? Entonces, el diagnóstico técnico legal va a ser la herramienta que va a decirnos si es viable o no es viable que este proceso se pueda otorgar. Y el saneamiento propiamente dicho, que viene a ser cuando la entidad ya ejecuta, pues además de todas las actividades tendientes a superar los problemas que se hayan podido encontrar en este diagnóstico, ¿no? Para la elaboración de las resoluciones y los planos correspondientes y la emisión de los títulos necesarios para emitir los instrumentos de formalización que acreditan la titularidad de cada una de las personas. Entonces, tenemos la presentación de la solicitud, hay una designación de representantes, tiene que haber 2 o más representantes que son los que van a coordinar con el equipo de la entidad formalizadora para que vayan siendo el seguimiento, el nexo del avance de este procedimiento, porque acuérdense que estamos en la etapa de procesos matrices, ¿no? Y la calificación de la solicitud, porque hay también la designación de representantes para que se puedan generar mejores interacciones con la población, ¿no? Y la calificación de la solicitud para que no haya mayores afectaciones a lo que se ha podido presentar como requisitos o el del cumplimiento de requisitos. El diagnóstico técnico legal que se ejecuta entonces implica hacer la georreferenciación y levantamiento topográfico. Vuelve a reiterarse la necesidad de hacer un tema de formalización del saneamiento técnico en este caso, para identificar los puntos a monumentar, para identificar plenamente cuál es el área que se va a prescribir, ¿no es cierto? Esto es un levantamiento que se hace en los datums oficiales, ¿no? Y asume pues todos los datos técnicos, los ángulos, las distancias, las alturas, etcétera, que se convierten en medidas reales y son las que se van a plasmar en los planos. El levantamiento de la información en campo, que va a tener la identificación de los lotes, lote por lote, para identificar quiénes son los poseedores de cada uno de los lotes de vivienda que están ocupándolos, recabar la documentación, ¿no? Identificar los lotes no ocupados. En el procedimiento de formalización urbana, este tema va a ser bastante clave, porque los lotes no ocupados no se van a prescribir. Los lotes no ocupados van a quedar en propiedad del titular registral, ¿no? No hay forma de que un lote que no esté siendo ocupado al momento en que se haga este levantamiento en campo, que prácticamente es conjunto, muy similar el diseño a lo que es lo rural, bajo, trabajo lo técnico y a su vez levanto la información, igual, bajo, hago lo técnico y levanto la información lote por lote, se mezcla. A diferencia de los procedimientos base de formalización de la propiedad, ¿no? En este caso, el levantamiento de información de campo es un paralelo, si se quiere, y está identificando los lotes ocupados, recabando la información de los lotes ocupados y identifica los lotes no ocupados o los que estén en conflicto, en litigio con el titular registral, porque puede darse, puede presentarse, porque ese tipo de lotes no van a ser incorporados a los planos perimétricos que se van a aprobar por la entidad formalizadora. Y el informe final de diagnóstico, que es una vez culminadas las actividades de este proceso, ¿no? Va a generar pues una información que me diga que es viable, ¿no es cierto?, el proceso de formalización o que no lo sea, ¿no? Y sé cuáles son las condiciones previas, efectivamente, que podrían estar afectando la emisión de una resolución. En este caso también tenemos pasos fundamentales, igual que en la formalización rural hay una anotación preventiva, ¿no?
la entidad formalizadora va a oficiar al registro de predios para que esta anotación se inscriba y se publicite que sobre este terreno se está generando un procedimiento de prescripción en sede administrativa para los efectos que vaya a generarse, ¿no? Como son las cancelaciones de cargas o por la alerta a los titulares registrales o cualquier interesado en el predio, ¿no? Se notifica la pretensión tanto de manera personal como de publicaciones a los propietarios registrales y a todos los que puedan estar involucrados, aquellos que, por ejemplo, puedan tener inscrita alguna carga a su favor, etcétera. La elaboración de planos, una vez levantadas todas estas observaciones o situaciones, que va a tener el plano perimétrico que ya delimitó el área que exactamente va a ser prescrita. La carga de esta elaboración de planos pues no recae en la población, va a recaer, la va a realizar la entidad formalizadora, ¿no? Y además del plano perimétrico, el plano de lotización, que quiere decir cómo está la distribución del manzaneo y de la ubicación de cada uno de los lotes que conforman ese pueblo o posesión informal. Y la calificación individual de lo que se había levantado en campo, la información levantada en campo en las etapas anteriores, pues se va a calificar en esta misma etapa. Quiere decir que acá van a verificarse lote por lote quienes están cumpliendo o no con el proceso o con los requisitos para ser declarados en la lista de titulares que van a ser beneficiarios de esta emisión de títulos por parte de la entidad formalizadora. Entonces, en este procedimiento especial del Decreto Supremo 002-2021 se empata, se junta de alguna manera, ¿no?, el proceso matriz y el proceso individual. Ya no van a ser dos procesos netamente marcados. Termino el matriz con inscripción de PPPTL y paso al procedimiento individual. No, acá hago todo esto en un solo paquete. Entonces, mi resolución debe salir con el listado inclusive de personas beneficiarias. Así, entonces, cumplo las etapas, emito la resolución, declara fundada la pretensión, dispone la inscripción de los diversos actos, genera la independización de ser necesaria, ¿no?, así como la cancelación de cualquier carga o gravamen que se pueda presentar. Se emiten los títulos de propiedad, se determinan los predios a formalizar mediante título de saneamiento o título de propiedad. ¿Por qué? Porque en este procedimiento especial, que no está diseñado únicamente para entenderse como una prescripción integral, ¿no?, está diseñado para regularizar las diferentes situaciones que en esa propiedad privada se hayan podido generar. Por ejemplo, podría tener algún lote que efectivamente solamente tiene la posesión, que no reconoce ningún tipo de vínculo con el titular registral y pues acredita los 10 años de antigüedad para ser declarado propietario por prescripción. Pero resulta que puedo tener otros lotes en los que el titular del lote sí reconoce la titularidad del titular registral y, por ejemplo, ha comprado de alguna manera el área de terreno que lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, ha generado un documento que puede ser una escritura o que puede ser un documento simple, ¿no? Y ahí no estaríamos frente a lo que es una prescripción propiamente dicha, sino a un caso de regularización de tracto sucesivo. Entonces, este procedimiento especial justamente tiene esa denominación especial porque es una intervención en propiedad privada, pero va a identificar los lotes a los que yo voy a prescribir como entidad formalizadora y los lotes a los que yo voy a dar un documento, un título de saneamiento, porque al haberse reconocido la titularidad anterior, asumo de que hay un tracto y valido de que ese tracto que existe es válido y acredita su ingreso, su inscripción registral, ¿no? Entonces, la entrega de títulos también va a ser uno de los elementos que se va a generar. Hay títulos, como se señala en el otro extremo, en el punto 2, título de saneamiento de propiedad o un título de propiedad propiamente dicho, ¿no? Entonces,
hay algunos aspectos legales complementarios en este procedimiento especial. Entonces voy a emitir títulos de propiedad en el caso de prescripción, títulos de saneamiento en el caso de los predios que tienen regularización de tracto, que han comprado, ¿no? La correlación de partidas para aquellos predios individuales que compraron, pero que no solo compraron, sino que llegaron a registrar el área que compraron al titular registral, y pues se hace una correlación, se le incorpora al plano de trasalutización y se hace una correlación de porte. Se identifican los casos en litigio, o sea, los casos donde el ocupante tiene un proceso judicial con el titular registral, ¿no? Y se establece una titularidad operativa. La titularidad operativa no es otra cosa que un mecanismo que se utiliza en estos procedimientos de prescripción adquisitiva administrativa para que sea la entidad la que formaliza, que ejecuta el procedimiento, la que asuma, ¿no?, operativamente esta titularidad. Si bien es cierto, se declara la prescripción en favor de cada uno de los ciudadanos para que pueda extenderse el documento, el legislador ha previsto de que para estas acciones el propietario registral que aparezca va a ser la entidad formalizadora, pero con la obligación, como en todos los aspectos de la formalización predial urbana sobre todo, esta titularidad es con fines de formalización, es decir, no es que formen parte de los activos de la entidad formalizadora estos predios, sino que están en su poder para completar procesos de formalización, ¿no? El procedimiento de prescripción es gratuito para los beneficiarios y esto sí es una intervención, sobre todo cuando lo ejecuta COFOPRI, que garantiza pues la mayor cantidad de cobertura de beneficiarios, ¿no? Las resoluciones igual pueden ser materias de impugnación ante el Poder Judicial, ¿no? La adquisición opera de pleno derecho con el transcurso del plazo, la resolución sigue siendo declarativa, las anotaciones preventivas y cancelaciones se hacen por el solo mérito de la comunicación cursada, las resoluciones constituyen título suficiente para la inscripción de los actos que ella está conteniendo. Esos son un flujograma de lo que son las etapas del procedimiento especial: presentación, calificación, el diagnóstico, recopilación, georreferenciación, levantamiento de información en CAL, consultas a entidades, el estudio de las partidas registrales, títulos para evitar cualquier tipo de complicaciones, el informe final de diagnóstico que nos dirá si va o no va. La anotación preventiva, cuando ya nos toca sanear la parte del saneamiento, la anotación preventiva, la notificación de la pretensión, elaboración de planos, calificación y emisión de la resolución de inscripción. Todo proceso, 1 y 2, mezclado en un solo procedimiento, ¿no? Este es el flujograma de cómo es el inicio y la presentación de esta solicitud del procedimiento especial, ¿no? Estos son los pasos para el trabajo del diagnóstico técnico que se ejecuta, ¿no?, con las entradas y salidas al respecto. El flujograma del procedimiento del saneamiento físico legal, ¿no?, que implica pues las notificaciones, las oposiciones que se puedan presentar, el traslado de la oposición, etcétera, para culminar, si todo es exitoso, en la elaboración de planos, ¿no? La calificación dentro de la misma etapa de saneamiento, la calificación individual, esa es la parte del proceso 2 que sería en un procedimiento tradicional de formalización, que acá se junta en la misma etapa de saneamiento del procedimiento especial, ¿no? En esta calificación individual, pues igual hay una correlación de partidas, se dispone la titularidad, cuáles son los que se van a mantener en la titularidad del titular registral, ¿no? Y cuáles son los que se van a mantener en el caso de COFOPRI, en el caso de quien ejecute el procedimiento especial, pues los que se mantienen todavía en poder de la entidad para resolver las cuestiones pendientes que se puedan presentar, como el conflicto entre los mismos poseedores, no con el titular registral, sino entre mismos poseedores, y los que requieren alguna acción complementaria. Por ejemplo, alguien no tiene muy clara la situación de estado civil, declara ser soltero, por ejemplo, pero su DNI dice que es casado, dice que va a corregirlo
pero que no quiere que lo inscriban como casado porque nunca está casado. Y bueno, eso quedará pendiente hasta que presente la documentación correspondiente. En este saneamiento tenemos igual el flujograma de lo que es la emisión de la resolución, ¿no es cierto?, de presentarse recursos de apelación. Para el caso de COFOPI, el Tribunal Administrativo de la Propiedad; para el caso de las municipalidades, el superior jerárquico que se establezca a la oficina que ejecuta el procedimiento, ¿no? Y acá son algunas resoluciones que se han emitido por parte de municipalidades respecto a procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Quiere decir que las municipalidades sí están ejecutando el procedimiento, no están ejecutándolo necesariamente de una forma pues absolutamente grande, ¿no? Pues es un procedimiento relativamente nuevo, pero que está ayudando a avanzar con los temas pues de formalización. Este es un expediente, unos extractos de un expediente, de una resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad, ¿no?, en donde se toman en consideración algunas de las acciones que se han ejecutado en un proceso de formalización de, por ejemplo, de una asociación de pobladores en Lima, ¿no?, para declarar la prescripción o propiedad. Pero esta es una resolución que nos informa pues que la segunda instancia administrativa funciona también para los controles correspondientes. Este es un modelo de lo que viene a ser un plano de formalización, en donde ustedes acá podrían revisar de que hay áreas que se establecen como áreas remanentes. Áreas remanentes, ¿no?, que quedan en poder del propietario registral a quien se está prescribiendo. Y básicamente van a ser estos lotes que habíamos mencionado, que eran lotes que no estaban siendo ocupados, y los lotes que tenían algún conflicto judicial con el propietario registral de todo el pueblo. Entonces, eso es un plano aprobado, planos de perimétricos, que son las líneas punteadas. Se define el perímetro del área que está siendo prescrita. Se prescribe, ojo, las áreas de uso público, porque están en uso público, ¿no es cierto? Se prescriben, se delimitan los planos y se delimita la lotización existente. Y dentro de la lotización se identifican las áreas que no forman parte del trazado y lotización, porque si lo ven con algún detalle cuando tengan las diapositivas, van a ver que es una línea punteada. O sea, no está incorporada a la vida del pueblo, sino que quedaron en poder de la partida matriz, ¿no? Con el tema de la regularización que se hace, hay una competencia que se le dio a SUNARP para que a través de la ley 27972, que es la ley orgánica, se le facultó a la oficina o entidad de registros, la superintendencia, para que pudiera ejecutar, ¿no?, la regularización de tracto, pero también de prescripción adquisitiva de dominio de los bienes inscritos, ¿no?, para los efectos de sus predios inscritos, para que alguien que tuviera la posibilidad de decirle yo soy el nuevo titular, pues la entidad registral pudiera realizar este procedimiento, ¿no? No con fines obviamente de formalización, sino netamente de declaración, igual como lo haría un notario, no adscrito a un acto de saneamiento propiamente dicho, ¿no? Pero, como se explica en el texto, no se arribó a un reglamento, ¿no? La competencia sigue allí, pero no se implementa y, bueno, no se tiene mayor información si es que realmente se va a avanzar con relación a ese tema. Lo que se tiene actualmente, y que es lo que muchas veces de ustedes se van a encontrar, si es que ya no se han encontrado en la práctica jurídica de los saneamientos de propiedad, es que existe el saneamiento catastral y registral.
que está orientado a sanear pues temas físicos respecto a discrepancias que existen en los predios inscritos frente a las realidades que existen en los predios. Pero no necesariamente eso se puede equiparar a que es un procedimiento de prescripción, porque allí no se declara ningún tipo de titularidad ni para prescripción adquisitiva de dominio ni para tracto sucesivo, como sí lo establece el mandato normativo de esta ley orgánica. El PAT administrativo, ¿no es cierto? Entonces sí podemos entenderlo de que hay una acción igual declarativa, hay corrección técnica, necesariamente se activan mecanismos para sanear, ¿no? Y que la realidad que identifica la ocupación pues se refrende en un plano, y estas cargas no están previstas para que las haga el titular, sino la entidad formalizadora, ¿no? Y para generar pues a través de los procesos de formalización viabilidad de que los predios sean realmente trabajados adecuadamente, ¿no? Como desafíos podrían establecerse que hay interferencias de competencia, tanto a las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales y COFOPRI podrían estar en complejidad, una suerte de competencia de los procedimientos. Hay la necesidad de hacer coordinaciones interinstitucionales, ¿no? Porque todas las entidades recurren prácticamente a casi toda la información espacial que existe para poder arribar a la formalización tanto rural como urbana, y que también se presenta la necesidad en estos procedimientos de prescripción adquisitiva administrativa, ¿no? Y hay una necesidad de actualización normativa, ¿no? Son retos que nos plantea este procedimiento, porque la dinámica que tenemos pues nos enfrenta a procedimientos que pudieran ser altamente complejos y altamente lentos. Este es también un tema de competencias, es una resolución del Tribunal Registral, ¿no? En torno a lo que existe respecto a lo que es la competencia, ¿no? Y en esta parte es lo que habíamos mencionado de la Ley de Regularización de Edificaciones, la Ley 27157, ¿no? Que autoriza a la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, por ejemplo, este marco normativo de la Ley 27157 es un marco que está diseñado a regularizar, a formalizar las edificaciones irregulares e informales. No se trabajan masivamente, están para que cada uno de los ciudadanos que desee hacer esta regularización solicite ante la autoridad competente que se haga este procedimiento de regularización con un verificador catastral, ¿no es cierto? Un verificador técnico, perdón, ¿no? Y habiliten este procedimiento, que cuando el predio no tiene, o sea, el titular actual no tiene la titularidad, para que se abra la prescripción adquisitiva de dominio. Pero en estos casos la prescripción se realiza en el marco de las competencias de lo que viene a ser pues la intervención notarial, ¿no? En el caso de lo que es el procedimiento administrativo de propiedad por prescripción adquisitiva, que tiene que ver con el título 1 de la ley 28687, sí debemos precisar, ¿no? Que es el decreto supremo 006-2006 vivienda, ¿no es cierto? Es un procedimiento que que se estaba utilizando, que se utilizó bastante por COFOPRI sobre todo, para declarar la prescripción tanto masiva como la prescripción individual para las posesiones informales, ¿ya? Pero a partir de la emisión del Decreto Supremo 002-2021 de Vivienda, ese procedimiento que está diseñado en el Decreto 006-2006 Vivienda, que sí tiene una etapa de formalización integral bien marcada y una etapa de formalización individual marcada, ¿no? No es un procedimiento como el especial que hemos visto, ahora solo resulta aplicable
a los que son los centros urbanos informales y urbanizaciones populares. Es decir, ya no se aplican para posesiones informales. Por eso es que no lo hemos mencionado como procedimiento de entrada, sino el procedimiento especial, ¿no? Este reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 002, ha previsto que el procedimiento que hemos visto especial solo es aplicable a las posesiones informales. Esto en la jerga de formalización implica que los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, cualquier otra de las denominaciones similares, pues van a aplicar de ahora en adelante este procedimiento. Mientras que tratándose de centros urbanos informales, que no es otra cosa que áreas rurales que se parcelaron informalmente para destinarlas a vivienda y que ya existen viviendas allí, hay propiedad privada, ¿no es cierto?, pero que no tienen habilitación urbana. Y en el caso de urbanizaciones populares, que eran un marco normativo antiguo en donde se permitía que los ciudadanos se conformen en asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, para comprarle o a pedir al Estado que les adjudique un terreno y que ellos debían habilitar, que sí exige habilitación urbana, pero que no terminaron de sanearse o se detectaron que no eran terrenos estatales, sino que estaban en propiedad privada, pues solamente para esas modalidades estaría vigente este procedimiento que a continuación vamos a admirar, ¿no? Esta prescripción permite a un predio matriz o a un predio individual, porque se secciona también para predios matrices y para predios individuales. No es como el procedimiento especial, ¿no? Para que se ejecuten, pues, la acreditación de titularidad, ¿no? De posesión pacífica, continua, pública como propietario por los 10 años establecidos, ¿no? Los requisitos fundamentales: posesión pacífica, posesión pública en calidad de titular. Presunción de continuidad, se mantiene también este diseño, fue el que existió hasta hace poco, ¿no? La suma de plazos posesorios y la adquisición de pleno derecho. Se establecían algunas restricciones y limitaciones, no podías hacer prescripción sobre estas áreas de equipamiento, sobre esquemas viales o por cuando tuvieras la condición de arrendatario, usufructuario o cualquier otra modalidad de contractual que se tuviera con el titular registral, ¿no? Las etapas de este procedimiento implicaban igualmente el inicio y la calificación, que es la presentación de la solicitud, la evaluación de esta solicitud con información inclusive previa que se podía realizar, el levantamiento de información que se realizaba lote por lote para identificar las condiciones en las cuales se ejercía la posesión, qué lotes eran de vivienda, qué lotes eran de comercio, qué lotes eran de equipamiento urbano y obviamente los lotes no ocupados, ¿no? El diagnóstico y la anotación preventiva, el diagnóstico que es el informe especializado que nos dice si va o no va una formalización, ¿no? Y bueno, una vez que haya habido notación preventiva y pasado las demás etapas del procedimiento, arribar a una notificación y a una resolución. En la presentación de requisitos destacaba la presentación de la declaración jurada, la identificación del predio y los documentos probatorios. En la identificación del predio no es que se le pedía necesariamente que los presenten planos, sino básicamente que indiquen qué información tenían sobre el predio, qué propietarios pudieran haber estado presentes, si tuvieron algún conflicto con ellos o no, porque muchas veces muchos pueblos estaban asentados en propiedad privada, pero jamás tuvieron conflictos con ningún propietario privado, ninguno. Pero de las investigaciones que se habían realizado, ¿no?, en los procesos de formalización se determinaba pues que este era el mejor procedimiento para asegurar la calidad y la certeza de un título de propiedad, ¿no? Y bueno, los documentos probatorios que deben sustanciarse. Igual había una verificación de la antigüedad, el análisis del dominio, la evaluación del nivel de consolidación, la determinación de la viabilidad. Igual había una notificación al propietario, había también unas publicaciones, ¿no es cierto? Habían la oposición que se podía presentar al procedimiento y el resultado de esta oposición, ¿no? O sea, se calificaba para ver si reunía
el tiempo, los requisitos que les daba el reglamento, ¿no? Y para pasar, porque estas oposiciones se resolvían juntamente con la resolución que en su momento daba o amparaba o denegaba el proceso solicitado, ¿no? La elaboración de planos y documentación técnica, un plano perimétrico, un plano de trazado de lotización y la resolución que los aprueba. Y como resolución final, la inscripción, los derechos de propiedad que se habían establecido, la emisión de la resolución, la inscripción registral, en este caso de la partida matriz, de todo lo que es el plano perimétrico del pueblo, ¿no? Para pasar a una etapa de formalización individual. Se inscribe la resolución con los planos correspondientes, la entidad formalizadora procedía a formalizar la propiedad a favor de los poseedores, ¿no? ¿Y cómo lo hacía en este caso? Se declaraba la matriz por prescripción adquisitiva de dominio. Se tenían los planos identificados plenamente. Luego pasaba el proceso de formalización individual con las brigadas de empadronamiento que bajaban lote por lote a identificar cada uno de los titulares. En este caso, el proceso administrativo estaba diseñado para que en esta etapa de procedimiento individual ya no se solicite nuevamente 10 años a los titulares de cada uno de los lotes, sino solamente el año de antigüedad. ¿Por qué? Porque ya se había prescrito la matriz, ya no era necesario hacer un reproceso respecto a la recuperación de los 10 años por cada uno de ellos, porque ya en conjunto se había valorado todos los medios probatorios y la posesión informal había logrado acreditar el tiempo de antigüedad. Entonces, esta formalización individual se va a llevar a cabo como si se estuviese trabajando sobre propiedad estatal, ¿ya? Por lo tanto, solamente se pedía un año la acreditación de antigüedad para poder otorgar los títulos individuales. Y bueno, por último tenemos este procedimiento en sede administrativa también, que está referida a la ley de tuburios, ¿no es cierto?, que es el procedimiento que se estableció como una de las formas de cómo enfrentar los procesos de renovación urbana en este tipo de inmuebles que se encontraban pues en deterioro y se encuentran en deterioro alarmante y que era necesario intervenirlos para justamente generar una nueva situación edificatoria que agrupe a las familias que lo ocupaban, ¿no?, para poder enfrentar este proceso de proyecto de edificación y renovación. Significaba que el saneamiento del terreno del área ocupada por este solar o predio, ¿no?, que había sido calificado tuburizado, pues estuviera a nombre de la organización de pobladores, ¿no? Y se genera este procedimiento en el reglamento de la ley 29.415, ¿no? Que si mal no recuerdo es el decreto supremo 011-2010, el que va a señalar este procedimiento, ¿no? Es un modo de sanear la propiedad de los predios tuburizados. El inmueble tiene que tener los 10 años de posesión, ¿no?, con posesión pacífica, pública, en calidad de titular, etcétera. Y también con la misma restricción de que no se puede aplicar en el caso de arrendadores, de poseedores inmediatos, algún nivel de vínculo contractual con el propietario del predio, ¿no? Las exclusiones que no pueden escribir igual como datarios o usufructuarios, cualquier otra modalidad contractual y la adquisición que se hace por este procedimiento que también es de pleno derecho, ¿no?, por el transcurso del plazo establecido y acreditado. Las etapas del procedimiento que tienen su presentación de solicitud, la calificación que en este caso hace la municipalidad provincial. Este procedimiento no forma parte de los procedimientos, por ejemplo, que tiene COFOPRI, es un procedimiento netamente municipal, ¿no? Tiene también una anotación preventiva y tiene una notificación que se hace a los propietarios y por conducto notarial, ¿no? También se genera una etapa de oposición, ¿no?, un plazo de oposición que también es de 20 días, una elección de vía para las vías alternativas de solucionar este conflicto, ¿no es cierto?, que puede ser la municipalidad propiamente dicha, la vía notarial o optar por la vía arbitral, ¿no? Entonces, por ejemplo, el opositor señalaba pues que deriven los expedientes, los actuados a la notaría correspondiente. Así está el diseño normativo, ¿no? Una valoración de pruebas, ¿no?, que se requiere
que el 80% de poseedores acrediten fehacientemente su posición. Ahora bien, la solicitud en este tipo de procedimiento debía estar suscrita por el 100% de los ocupantes del predio tuburizado. 100%. O sea, es bastante alta el requisito, la exigencia que solicita este diseño normativo, ¿no? La resolución e inscripción, hay una inscripción de la propiedad, se hace también de carácter operativo, no se le llama necesariamente de esa manera, pero se hace a favor de la municipalidad provincial, precisando que es en beneficio de determinada asociación. O sea, no hay, digamos, no utiliza el término de titularidad operativa, pero es básicamente lo mismo, solamente que sí hay una identificación en favor de la asociación, no necesariamente de cada individuo, porque como este es un predio que va a ser sujeto a un proceso de renovación urbana, es decir, no se van a quedar con lo que están ni cómo están ocupando, sino que justamente por ser un tugurio y por no generar mejores condiciones de habitabilidad en el predio, tiene que ser completamente cambiado y generar un nuevo proyecto edificatorio. Por eso es que no se titula, no se señala una lista de beneficiarios, sino una asociación. Implica de que los solicitantes, que son miembros titulares del tugurio, conformen esta asociación respectiva, ¿no? El procedimiento implica igualmente una cancelación de las cargas y gravámenes que puedan estar afectando al predio, ¿no? Y acá sí se diseña una continuación que saneada la propiedad, es decir, del área del predio donde está esta edificación tuburizada, ¿no? Que se continúen con los procedimientos de renovación urbana. ¿Por qué? Porque está diseñado para que se continúe una acción de mejora de este espacio que es privado, pero que está destinado a vivienda y que ofrece o que no ofrece las garantías necesarias para el desarrollo de los ciudadanos que ocupan allí con sus familias. Entonces, este procedimiento implica, ganada la prescripción, ¿no?, que hay un compromiso escrito para ejecutar el proyecto por parte de la asociación, un expediente técnico que debe ser aprobado por la municipalidad distrital y la asociación, un compromiso financiero para que se desarrolle el proyecto inmobiliario y el alojamiento temporal para garantizar la vivienda durante la ejecución del proyecto. O sea, son bastantes exigencias las que se tienen después de ganada la prescripción, ¿no? Y en este procedimiento también se ejecuta un proceso de condición resolutoria. Quiere decir que si es que en el plazo determinado no se ejecuta el proyecto, la propiedad ganada por prescripción revierte en favor de la municipalidad que llevó a cabo el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Y para qué regresa? ¿Para formar parte de los activos de la municipalidad? No, regresa para que haya, a través de una convocatoria pública, ¿no?, a otros promotores que puedan desarrollar el proyecto inmobiliario alternativo al que dejó de ejecutarse, ¿no? Y la evaluación municipal que se adjudicará el proyecto a los que cumplan con las condiciones de diseño, del diseño urbanístico que sea necesario para la zona. Entonces, en esta foto sí les he querido traer una carátula de la revista Arquinca, ¿no?, que generó esta edificación en un área que está bastante tuburizada al lado de lo que ahora es el Parque La Muralla. Antes, en esa zona del Parque La Muralla, existía, por ejemplo, áreas que eran de ENAFER Perú y que en un momento también pasaron a ENACE Perú, ¿no?, y que estaba abajo y tenían sus oficinas administrativas, ¿no? Arriba de ellos, casi, digamos, si no mal no recuerdo, es el Jirón Ancash, la calle 2, antes de dar la curva, Jirón Lampa, calle 2, existía este tugurio y acá se hace una intervención urbana antes de la ley, pero lo traje como ejemplo justamente para que vean que lo que existía antes pues no existía ya más, había sido unas casonas enormes, un terreno enorme que estaba completamente tuburizado y se desarrolla este proyecto inmobiliario con la participación inclusive de la misma población contratada para trabajar en la edificación correspondiente, ¿no? Eso es un proyecto que trabajó Emi Lima, ¿no?, en el año 2007.
Y hasta acá hemos completado la presentación. Creo que corresponde hacer un receso y quedamos ya listos para iniciar la ronda de preguntas. Y mientras que nos vamos preparando, damos paso al resto.